Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Arley Fernando Zúñiga Guizoni. Soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD. En este momento me encuentro realizando el curso de conmutación, en el cual me ha tocado sustentar la parte de introducción a las redes de conmutación, red telefónica conmutada pública del tráfico telefónico. Entonces, nuestro principal tema es la introducción a las redes de conmutación. Como todos sabemos, las redes de conmutación es el sistema de conmutación que permite el alto tráfico de información entre distintos usuarios de la red, evitando la congestión y aumentando su rendimiento. Bueno, en esta parte, pues como todos sabemos, se sitúa obviamente en la capa número 2, el modelo pues de la interconexión de los sistemas abiertos. Esta es la capa de enlace de datos del modelo OSI, ¿no? Esto pues permite que todos los nodos interconectados pues asignen sus direcciones y apunten los datos. Básicamente pues existen dos tipos de arquitectura: de las redes de conmutación de circuitos y las redes de conmutación que son las redes de conmutación de paquetes. La conmutación de circuitos se basa pues en la creación de un circuito físico entre dos interlocutores de la red. Este circuito físico se establece antes de transmitir cualquier tipo de información y está formado por diferentes enlaces entre los nodos. Pasa muy rápido la diapositiva. Bueno, pues en esta parte, el momento de iniciar una conmutación, pues el emisor debe comprobar que el destinatario del mensaje se encuentra disponible. En caso de ser así, pues localizar una ruta libre dentro de la red, ¿cierto? Esta ruta pues lo que debe incluir son los respectivos conmutadores y enlaces entre este y pues obviamente el destinatario. Ya cuando una vez ya establecido cierto camino de la red de conmutación, ya sea transmitida también cierta información, la red debe ser capaz de restablecer como los recursos utilizados y dejarlos disponibles para las siguientes comunicaciones, ¿no? Las fases de envío de información se componen en tres fases, que son establecimiento de circuito, transferencia de datos y desconexión. Entonces, en primera instancia, pues está el establecimiento de circuitos, que es una de las fases más importantes pues dentro de estas tres. Pues esta fase lo que hace es que radica como la creación del circuito entre el emisor y el receptor, pues mediante solicitudes de los nodos, ¿no? Obviamente, pues estos nodos deben estar intermediados por cada uno de ellos y a la vez al siguiente correspondiente, digamos, de cada petición. Una vez esto, pues lo que hace es verificar la existencia de todos los recursos que se encuentran disponibles. En este caso contrario, pues en este caso se debería abordar como el tema de las peticiones, informando de ello a cada uno de los nodos que haya participado en la construcción, digamos, del enlace hasta cierto emisor. La parte de transferencia de datos, esto pues simplemente una vez que finalice la fase del establecimiento del circuito, esta fase pues los ordenadores podrán ya ser comunicados entre sí y efectuarán la transmisión. Acá tenemos la última parte, que es la desconexión. Esta fase lo que hace es establecer los recursos utilizados, digamos, durante la comunicación, y una vez que esta haya finalizado, poniéndolos de nuevo a disposición cuando sean necesarios para una comunicación. Bueno, para entender las tres fases en el establecimiento de la comunicación, se puede apreciar su representación en el siguiente diagrama. De tiempos, se observa la intervención de dos nodos intermediados de la fase 1, la transferencia de la información en la fase 2 y el restablecimiento de recursos en la fase 3, lo que ya habíamos hablado anteriormente, fase 1, fase 2 y fase 3. Solo que acá tenemos un origen, un nodo intermedio, el nodo intermedio y el destino. Entonces, y acá está, bueno, entonces vamos a explicar un poquito este tema. Como ustedes pueden observar,
pues en la figura el establecimiento, digamos, de la comunicación se aprecia en un retardo indicando que el tiempo de propagación vendría siendo aquí, como miran en la flechita, ese sería el tiempo de propagación. Perdón, acá donde está este de por acá es el tiempo de propagación. Por lo tanto, es necesario que antes de enviar la información disponer de todo el circuito de establecimiento. Bueno, una vez establecido podrá enviar dicha información sin el tema de retardos inicialmente establecidos por los nodos mediante el tiempo de transmisión, que es este de acá, el tiempo de transmisión. Bueno, tenemos el tema de la conmutación de paquetes y características. El típico problema de eficiencia que suele encontrar en la conmutación de circuitos es la dedicación en exclusiva de sus recursos para el canal de conmutación, que se mantendrá a pesar de que no se transmita la información por el mismo. Este problema puede verse aumentando cuando la información que fluye por el canal se efectúa de forma intermitente al nodo de forma constante. Esto pues con fin de mejorar obviamente el rendimiento de la conmutación de los circuitos. Como ustedes saben, pues se diseñó la conmutación de paquetes con los objetivos pues de optimizar el empleo, pero digamos el empleo de los canales de comunicación, también de interconectar los terminales con diferentes velocidades y crear conexiones simultáneas sin reservar el tema de los recursos, ¿no? Reservando el tema de los recursos. Bueno, antes de hablar de la red telefónica conmutada pública, pues hablando también un poco de las ventajas de la conmutación frente a los circuitos, pues podemos tener obviamente la eficiencia pues de los canales en la comunicación, pues es mayor, ya que como todos los nodos se pueden compartir entre varios paquetes, quedarían almacenados en las respectivas colas hasta ser enviados cuando corresponda enviarlo exclusivamente por este medio, ¿cierto? Además sabemos que pues las conexiones entre distintos equipos con distintas velocidades serán posibles gracias al almacenamiento de la información en las colas de los nodos intermedios, siendo estos procesos cuando sea pues, necesario, ¿cierto? El tráfico cuando es muy grande, pues obviamente pues lo que pasa con estos circuitos es que bloquea el tema de la información y lo que produce es un retardo como en el tema de las transmisiones. También podemos hablar que en el tipo de conmutación pues nos permite el uso de las prioridades, ¿cierto? Lo cual hará, digamos, que el nodo tenga más información almacenada en dicha cola y la transmisión de determinados paquetes antes de que otros, basándose en algunos criterios de conmutación. Entre esto pues se puede hablar de la conmutación de paquetes por los diagramas, la conmutación de paquetes, digamos, sobre los circuitos virtuales, todo este tema. Bueno, una vez acá tenemos, bueno, me quedó ya más grande, aquí tenemos la red telefónica conmutada pública. Como ustedes observan en este gráfico, voy a pausar aquí así. Si lo puedo pausar. Ok. Bueno, como ustedes observan aquí en este gráfico, pues obviamente lo que nos muestra es como la estructura básica y la topología del área local de la comunicación, ¿cierto? Esto, como ustedes saben, es conocido como el acceso de transporte locales. Este sistema telefónico, pues conmutado, esto funciona de la manera de que cada unado que se conecte, digamos, mediante la línea separada, como pueden observar, esto es denominado llamado lazo local, ¿no? Esto se conecta directamente a una oficina central, como la pueden observar acá, donde se efectúa el tema ya de la comunicación. La oficina central nos representa, digamos, un intercambio de mensajes, lo que conocemos como el chain, y es decir, o sea, como un número telefónico de 7 dígitos,
todas las líneas conectadas a una misma oficina central empieza con los mismos tres dígitos centrales. Consiguiente, puede haber, digamos, 10.000 teléfonos conectados a una oficina central. Básicamente es esta parte. Bueno, hablando un poco, digamos, del tema de los abonados, de la misma red central, como veníamos hablando, pues estos, usted sabe que se comunican entre sí, pues por medio de la oficina central, en el cual se puede conectar cualquier otra línea, ¿no? Además, las oficinas centrales, a veces digamos que es posible establecer una conexión por medio de un central tandem, como los muestra por este lado de acá, el cual conecta las oficinas centrales sin tener conexión, digamos, directa de los teléfonos, ¿cierto? En cuanto a las llamadas de largas distancias, como lo que es Estados Unidos, como lo que es Canadá, pues estos se acostumbran, digamos, a ser como enrutadas o, digámoslo, como encaminadas por medio de una jerarquía de centrales o estacionarias interurbanas, las cuales obviamente están dentro de una oficina central y pasan por una oficina terminal, ¿cómo le digo? Digamos dentro de la oficina local, pasa por la parte terminal, digamos desde la parte más baja, digamos, del tema de la jerarquía. Entonces vamos a ver aquí en esta imagen para que quede más claro. Acá. Bueno, cualquier análisis es fundamental. Ya, bueno, ya hablando un poco del tráfico telefónico, podemos hablar que cualquier análisis es fundamental conocer cómo se reparte el tráfico telefónico, mostrando la experiencia que las llamadas aparecen en cualquier instante, independientemente, pero con una media de 2 o 3 minutos, dependientemente del país. La utilización media de una línea telefónica en nuestro país durante el año 2005 ha sido solo de unos 15 minutos por día, una cifra bastante pequeña, aunque no muy inferior a los otros países de nuestro entorno. Bueno, entre esto, pues, cuando ya hablamos de tráfico telefónico, pues tenemos que hablar de este tipo de fórmulas que son las fórmulas de Early. Pues estas fórmulas, como la hemos visto en el transcurso del semestre, ya hemos observado que gracias a esta fórmula pues podemos observar mucho este tema de la intensidad del tráfico, ¿cierto? O sea, esto es como un grupo de, digámoslo así, de tiempo de observación que coincide con el tiempo total, digamos, de la ocupación, entendiendo, digamos, por la tal suma de los tiempos de ocupación parciales, digamos, de la definición ocupación, digamos, durante una hora equivalente, digamos, a lo que es un early. Aquí, como ustedes pueden ver, pues la parte del NT, que es el número de las líneas ocupadas de un instante que esté, y también podemos expresarla como de la siguiente manera, así: un Erling T por N sobre 60, en donde ya T sería el tiempo de medio de duración de las llamadas en minutos y N sería el número, pues, de las llamadas cursadas, ¿no? Así se realizarían, digamos, 20 llamadas con una media, digamos, con una media de 3 minutos, una medida de 3 minutos, y tendríamos el valor exactamente de un Erle. Esto sería todo, compañeros. Agradezco su atención, muchas gracias. Disculparán que me aparecen otras imágenes aquí, no las he podido eliminar. Muchas gracias. Un saludo compañeros, mi nombre es Jason Freddy Tovar. El tema de sustentación para este trabajo colaborativo es direccionamiento, enrutamiento, dispositivos IPv6, generalidades, telefonía IP y señalización IP. El modelo OSIS es el modelo principal para las comunicaciones por red. Es considerado por los fabricantes como la mejor herramienta para enseñar a cómo enviar y recibir mensajes
a través de una red. Se encuentra dividido por 7 capas que son aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y la física. Con este modelo se puede mirar, por ejemplo, cómo la información o los paquetes viajan desde un programa de una aplicación, digamos, una hoja de cálculo o un documento en Word a través de un medio de red, ya sea por cableado, señales eléctricas, conectores, etc. Cada capa cumple una función diferente en esta transmisión. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la capa de sesión encargada de la comunicación entre dispositivos finales o que la capa de presentación es la que hace el formateo de los datos, es decir, garantiza que puede ser leída por el usuario final en la capa de aplicación. Y la capa de transporte que es la encargada de enviar los mensajes sin errores, en secuencia y sin pérdidas. Y esta es la capa encargada de conexión de extremo a extremo. Ahora en esta diapositiva podemos observar los dispositivos de red. Como primera medida están los medios inalámbricos o los medios LAN, como los cables UTP, coaxial y medios WAN como fibra óptica. Los dispositivos intermediarios son los encargados de enrutar los paquetes a través de la red y van almacenando información en su memoria, por ejemplo, las direcciones de red de dispositivos finales que están conectados y las analizan para dirigir los paquetes por la mejor ruta. Entre ellos se pueden mencionar los switch, los routers, alámbricos, inalámbricos, la multicapa, y dispositivos de firewall. Por último, los dispositivos finales, que son los que permiten la interacción entre la red humana y la de comunicaciones. Entre ellos están los computadores, escritorios, portátiles, impresoras, teléfonos IP, entre otros. Todos estos dispositivos se les asigna una dirección IP. Para hablar del direccionamiento, decimos que todos los dispositivos tienen una dirección IP única, la cual es irrepetible y sirve de identificación de este dentro de la red. Se compone de 32 bits divididos en 4 octetos que pueden adaptarse para dividir las redes grandes y pequeñas. En esta imagen se puede apreciar la siguiente dirección: 172.16.122.204. De ella, los primeros 2 bytes son el identificador de red y los otros 2 son el identificador del host. Cada byte o cada octeto se puede representar de un número decimal de 0 a 255 que corresponde a un valor binario, como podemos ver en esta última imagen. Hablando del subnetting, es el proceso con el cual se divide una red en otras más pequeñas y manejables que reciben el nombre de subredes. Esto se hace para enviar que el tráfico del broadcast se envíe a todos los destinos de red y minimizar el consumo de recursos como un ancho de banda, ciclos de la CPU y memoria. Con las subredes se pueden crear varias redes lógicas dentro de una red única, ya sea de clase A, B o C. Para las clases D y E no es aplicable. En esta columna podemos ver el número de redes que puede dividirse cada clase, el número de hosts por red, como podemos observar en esta imagen. Y en esta otra imagen podemos encontrar el nombre de la red, podemos encontrar la dirección de red. Acá es IPv4, encontramos una máscara de su red, que todas son distintas. Observamos el host inicial, el host final y la dirección de broadcast, que en este caso es el que, como mencioné antes, nos ayuda a minimizar el tráfico en la red, el número de hosts requeridos y el número de hosts utilizables. Aquí podemos comparar el direccionamiento de IPs IPv4 e IPv6, las ventajas y las desventajas. Observamos la longitud de dirección, que en IPv4 son 32 bits o 4 bytes, en IPv6 son 128 bits, 16 bytes. Dice que la configuración es manual o de HCP, en IPv6 es automática, el formato de cabecera es complejo, en el otro es sencillo. Uno viene en un formato decimal, el otro hexadecimal. Digamos que una de las desventajas de IPv6 es que las direcciones son extensas y difíciles de memorizar.
Y la desventaja IPv4 es que limita el crecimiento de Internet, ya que la demanda de direcciones no es elevada, son muy pocas y no es escalable. Enrutamiento. En cuanto al enrutamiento, es la manera como los routers aprenden sobre las redes remotas dentro de la red, gracias a la creación de tablas de enrutamiento con las cuales se tiene una lista actualizada con la información de rutas que podemos añadir de manera manual o automática. Con estas tablas, el router escoge la mejor ruta, es decir, la más rápida para transmitir el paquete. Existen varios protocolos de enrutamiento de gateway interiores o exteriores con clase y sin clase y los especiales para IPv6 que se pueden apreciar en esta tabla. Durante el curso de conmutación se trabajó con el protocolo OSPF que se basa en el algoritmo SPF, es decir, el primer camino más corto y sirve para el intercambio de rutas en redes grandes. Este protocolo tiene unas características de seguridad ante los cambios en las tablas de enrutamiento, escalabilidad y respuesta rápida. Se configura en todos los routers con dos comandos sencillos. Uno es el router OSPF, el cual se activa en el protocolo y el comando network seguido del número de cada red. La wildcard es lo contrario a la máscara de red y un identificador del área. Este comando activa el protocolo en todas las interfaces de este rango. La telefonía IP es una tecnología que permite integrar en la misma red comunicación de voz y datos, es decir, que es una red convergente. Entre sus ventajas principales están reducción de costos en instalación y mantenimiento. Ventaja competitiva, pues mejora la productividad y la atención al cliente. Máxima movilidad, facilita la movilidad, pues uno puede disponer de una extensión en cualquier parte del mundo siempre y cuando tenga conexión a internet. También nos brinda seguridad, pues es una tecnología más segura y robusta. Es escalable, de fácil crecimiento, es compatible, se puede utilizar en distintos hardware de proveedores o fabricantes, es flexible y la integración y tiene buena integración, ya que permite integrar varios servicios de voz y datos, video, internet, entre otras que se ven actualmente. Hablando por parte de las desventajas que son en este caso en la actualidad más mínimas, es que requiere conexión de banda ancha, requiere conexión eléctrica, puede haber pérdida de paquetes y puede ser susceptible a virus, gusanos o hackers. La señalización IP es la que permite el intercambio de información entre los usuarios y la red a fin que la llamada pueda ser establecida y posteriormente terminada. Aquí se puede apreciar que en la telefonía análoga sucede que es necesaria la detección de intensidad para saber el inicio y el fin de una llamada, así como los tonos deben ser enviados desde la central hacia el usuario. Por su parte, en la telefonía digital o telefonía IP, la comunicación se puede realizar sobre redes privadas y públicas mediante protocolos de inicio de sesión. El más conocido actualmente es el SIP. Este protocolo permite establecer sesiones multimedia entre usuarios, cliente y servidor para transmisión de voz y video, en este caso como las teleconferencias, y permite intercambiar peticiones o respuestas entre agentes usuarios a través de servidor proxy o redirector que es orientado a texto ligero. Se encarga únicamente de señalización y no del transporte de voz. Cumple tres funciones. Se encarga de la autenticación, negocia la calidad de la llamada, intercambia direcciones IP y puertos a utilizar para enviar o recibir las conversaciones. Además maneja los siguientes tipos de solicitudes, que es invite, add, buy, cancel, register, options, como podemos observar en esta diapositiva. Muchas gracias por su atención. Buen- Buenas, cordial saludo compañeros y tutora. Mi nombre es Fabián Sánchez Herón, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones del CEAT Pitalito. En la sustentación he seleccionado análisis de tráfico TCP/IP, arquitectura y protocolos de ATM y fundamentos de MPLS. Aquí vemos un corto ejemplo de comunicación TCP. El mensaje A necesitará programar un sitio web. Para esto necesitaremos pedir archivos y fotos usando un mensaje GET del protocolo HTTP
del nivel 5. El PCB deberá crear estos archivos en HTML para enviarlos en payload dentro del protocolo HTTP. El mensaje tendrá una cabecera, una carga y un final. El problema es que PCA está en Windows y el B está en Linux. La pregunta sería cómo transportar estos archivos de un lugar a otro en PCs diferentes y en ciudades alejadas. Aquí vemos qué protocolo nos ofrece TCP en el nivel 4. Entonces tenemos TCP y UDP. En este caso escogeremos TCP, ya que la información no tendrá riesgos en que se pierda. El requerimiento en este nivel son que PCA debe tener un puerto al igual que PCB. El problema es que el nivel 4 no se encarga de que el mensaje llegue de un nivel a otro, así que vamos a bajar al nivel 3. Aquí vemos un protocolo llamado Protocol Internet Word. Este nos llevará y nos acercará el mensaje hasta PCA y hasta PCB. Necesitaremos un dispositivo activo llamado router. Este nos identificará con un número lógico llamado IP y buscará la mejor ruta para poder acercarnos al mensaje. Aquí yo podría colocar un corto ejemplo que es: yo quiero viajar a Miami, estoy en Neiva, pero tengo inconvenientes con mi vuelo a Bogotá. Entonces, ¿qué hará el router? Buscará otra ruta más cercana que podría ser Neiva, Medellín, Bogotá, haciendo de que el mensaje se acerque hacia su destino. Pero me acercará, mas no llegará. Pero el mensaje todavía no será entregado, así que debo bajar al nivel 2. En este nivel vemos una serie de protocolos que maneja la red de Internet, la cual permite llevar el mensaje localmente a través de otro dispositivo llamado switch. Este identificará mi equipo a través de la MAC address. O sea que diré que TCP/IP es un stop de pila de protocolos. Cuando mi switch identifica la MAC address o identifica el nombre del equipo, hará que llegue el mensaje final. Arquitectura y protocolo ATM. Definición: está orientado a la conexión como una red de conmutación de circuitos. En el momento de iniciar la comunicación hacia un destino debe establecer el camino virtual que seguirán todas las celdas desde el origen hasta el destino. ATM es una arquitectura estructura en capas que permite que múltiples servicios como voz y datos vayan mezclados en la misma red. 3 capas han sido identificadas para implementar los rasgos de ATM. La capa de adaptación garantiza las características apropiadas del servicio y divide todos los tipos de datos en payload de 48 bits que conforma el paquete ATM. La capa intermedia de ATM coge los datos que van a ser enviados y añaden los 5 bits de la cabecera que garantiza que el paquete se envía por la conexión adecuada. La capa física define las características eléctricas y los interfaces de la red de ATM, ligado a un tipo específico de transporte físico. El protocolo ATM, tendremos ATM de adaptación Layer 1, que es síncrono orientado a la conexión. ATM de adaptación Layer 2 es un circuito orientado a la conexión de tráfico síncrono. ATM de adaptación Layer 3 y 4 soportan tráfico de datos circuitos orientados a la conexión. ATM de adaptación Layer 5 ha sido diseñado para utilizar bajo TCP/IP y está normalizado mediante la RFS 1577. Ahora vamos a ver los fundamentos de MPLS. Se llama multiprotocolo porque sus técnicas son aplicables a cualquier protocolo de capa 3 en MPLS. La transmisión de datos ocurre sobre trayectorias unidireccionales definidas por etiquetas llamadas Level Switched Path
Una LSP es una secuencia de etiquetas en cada nodo a lo largo de la trayectoria desde la fuente hasta el destino. Las LSP pueden ser establecidas previamente a la transmisión de datos, control driver, o al momento en que se detecta un cierto flujo de datos, data driver. Las etiquetas son distribuidas usando protocolos como el Label Distribution Protocol o el RSVP, o pueden ser sobrepuestas o protocolos de ruteo más comunes como el Border Gateway Protocol o el OSPF. Cada paquete encapsula y acarrea las etiquetas a través de su paso por la trayectoria. La conmutación se efectúa en altas velocidades debido a que las etiquetas son de una longitud fija, son insertadas al principio del paquete y pueden ser manejadas por hardware para conmutar rápidamente los paquetes entre los enlaces correspondientes. Los protocolos MPLS. MPLS utiliza los protocolos de distribución de etiquetas para crear y mantener de forma dinámica la asociación de etiquetas que generan un LSP y la asociación del mismo como un destino particular. Estos protocolos se encargan de señalizar el camino de LSP e informan las etiquetas que se utilizan entre los equipos desde el router, desde ingreso hasta el egreso. Un protocolo de distribución de etiquetas se encarga principalmente de negociar las etiquetas que se utilizarán en cada link para conmutar tráfico según el destino del mismo. Existen dos protocolos principales de distribución de etiquetas utilizados principalmente en entorno MPLS. Está el protocolo RSVP, que es un protocolo que fue rediseñado para transportar objetos opacos. Esos objetos no tienen ningún sentido particular para RSVP y son transportados entre equipos para algún otro protocolo como MPLS, lo que permite fácilmente extender las funcionalidades de RSVP. Esos objetos logran que se distribuyan y mantengan una base de datos de información, además de la reserva de recursos inherentes al protocolo. El protocolo RSVP en su versión extendida permite que distribuir información de asociación de etiqueta entre los routers, provisionar caminos LSP que soporten rutas explícitas, crear registros del camino, reservar recursos de los routers que comprenden el LSP, implementar mecanismos de CAP Live en los LSP, implementar esquemas de redundancia. Ahora vamos a ver el protocolo LDP. El protocolo LDP asocia un grupo de prefijos de destino con LSP en particular. Al set de prefijos del destino se conoce como FEC, Forwarding Equivalency Class. Todos los prefijos de destino de la FEC comparten un nodo de egreso en común y un camino de ruteo. El protocolo LDP establece caminos de LSP basándose en la métrica IGP utilizadas en la red, negociando etiquetas salto a salto. De esta forma, cuando un nodo tiene visibilidad de una red, se considera egreso para la misma e inicia el proceso de señalización en las etiquetas. La red MPLS vamos a verla un poco más completa en su estructura cuando mi compañero verifique el tráfico de datos y cómo se establecen las rutas de las redes y las subredes en la red de MPLS. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Cristian Fabián Arias Ordóñez. Soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD. En estos momentos voy a realizar la exposición de la materia conmutación UNAD sobre los temas siguientes. Los temas de la unidad que escogí para explicar son los siguientes: arquitectura y protocolos de MPLS, operación de MPLS, GMPLS y redes convergentes o convergencia. En estos momentos
vamos a empezar con el tema arquitectura y protocolos de MPLS. Bien, MPLS, como ya sabemos, opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI, ¿sí? Son las primeras capas que hay de abajo hacia arriba, ¿sí? MPLS fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes. MPLS puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo el tráfico de voz y de paquetes de IP. MPLS tiene unas grandes ventajas porque nos proporciona una mayor fiabilidad y un mayor rendimiento. También nos ayuda a reducir los costos de transporte mediante una mayor eficiencia en la red, ¿sí? Es algo muy importante que debemos tener en cuenta en MPLS. La capacidad de MPLS para dar prioridad a los paquetes que transportan tráfico de voz hace pues que sea una solución perfecta para llevar las llamadas de voz sobre IP o VoIP, ¿sí? Que son herramientas que utilizamos hoy en día para las telecomunicaciones, muy importantes. MPLS, como todos sabemos, tiene unas características, ¿no? Estas características son las siguientes: especifica mecanismos para gestionar los flujos de tráfico de diversa granularidad. También soporta los protocolos anteriores como son ATM, Frame Relay y Ethernet. También mantiene independientes los protocolos de la capa 2 y de la capa 3, de lo que hablábamos anteriormente. Utiliza protocolos de reserva de recursos RSVP y enrutamiento OSPF. Como pudimos ver en la anterior unidad, donde hicimos la exposición de la simulación de una red MPLS, básicamente utilizamos el enrutamiento OSPF, que es uno de los enrutamientos para tomar el camino más corto cuando hablamos de una red redundante. También dice que otra de las características importantes de MPLS es que es una tecnología híbrida que intenta combinar las características para hacer llegar un paquete de origen a un destino, tanto de capa 2, switching, como de capa 3, routing, a través de una red de interconexión. Bien, vamos a ver lo que es la arquitectura MPLS. Como podemos ver aquí, MPLS tiene dos componentes principales, ¿sí? El primer componente es el control plane y el data plane, ¿sí? Son importantes porque, por ejemplo, control plane lo que realiza es que intercambia la información de enrutamiento de la capa 3 y las etiquetas, ¿sí? Movemos aquí, hay un intercambio de etiquetas y contiene pues mecanismos avanzados para el intercambio de la información de enrutamiento OSPF, ¿sí? Cuando hablábamos de enrutamiento OSPF estamos hablando de básicamente enrutamiento con direccionamiento IP, como podemos ver aquí, y puede intercambiar etiquetas con protocolos como TDP, LDP, BGP y RSVP. Perfecto. En cambio, data plane lo que realiza es que envía paquetes basados en etiquetas, como podemos ver aquí, etiqueta 17, etiqueta 24, utilizando LFIB, ¿sí?
estamos hablando de que LFIB es una tabla de etiquetas que es llenada por los protocolos, o sea, su base de datos o su información es llenada por los protocolos LDP, y TDP, ¿sí? Bueno, la tabla FIB, esta tabla que vemos aquí, es usada para enviar paquetes basados en etiquetas, como les decía. Básicamente estos serían los dos componentes principales de la arquitectura MPLS, ¿sí? Vamos a explicar un poco de cómo funcionan los componentes. El IGP o SPF recibe y envía a la red IP que tenemos aquí, la 10.0.0.0/8, y LDP recibe la etiqueta 17, ¿sí? La etiqueta 17, como lo podemos ver aquí, para ser usada en los paquetes que el destino sea la dirección, pues la dirección del destino, que en este caso es una igual, no especifica cuál es la dirección del destino, pero es una en el mismo segmento de red de la dirección de origen, ¿no? Le coloca una etiqueta, le coloca una etiqueta local número 24, que es la que vemos aquí, y pues la genera y es enviada a los vecinos de manera que pues que ellos puedan etiquetar los paquetes con la etiqueta apropiada, ¿sí? El protocolo LDP realiza un ingreso en la tabla LFIB del data plane, donde la etiqueta 24 es cambiada por la etiqueta 17. De esta manera funciona el control plane. Y también de esa manera, básicamente esa es como la explicación y la combinación del control plane y el data plane, que son los componentes principales de la arquitectura MPLS. Vamos a ver algo de lo que vimos en esta unidad, que se llama los protocolos MPLS, que son muy importantes. Estamos hablando del protocolo RSVP, o en inglés Resource Reservation Protocol, y el protocolo LDP, Label Distribution Protocol. Bien, RSVP es un protocolo que fue rediseñado para transportar objetos opacos, ¿sí? Estos objetos no tienen ningún sentido particular pues para el protocolo, y son transportados entre equipos para que pues un protocolo como MPLS los utilice. Esto permite que fácilmente se extiendan las funcionalidades de RSVP. Una de las principales ventajas que otorga la utilización de este protocolo es la posibilidad de implementar ingeniería de tráfico sobre una red MPLS. Básicamente esto lo que hace es indicar de qué forma se establecen los caminos en los LSP, siguiendo lineamientos diferentes a la métrica IGP, y da la posibilidad de implementar redundancia en los LSPs. Bien, el protocolo LDP asocia un grupo de prefijos de destino con un LSP en particular. Al set de prefijos LDP se les conoce como FEC, en inglés Forwarding Equivalence Class.
Todos los prefijos de destino de la FS comparten un nodo de egreso en común y un camino de ruteo. También establece caminos LSP basándose en las métricas IGP utilizadas en la red, negociando etiquetas salto a salto. De esa forma, cuando un nodo tiene visibilidad de una red, se considera egreso para la misma e inicia pues el proceso de señalización de las etiquetas o del etiquetado. También es un protocolo simple y es ideal para las redes que no requieren ingeniería de tráfico. Esto pues se debe a que por defecto sigue la métrica del IGP para construir los LSP. El comportamiento de este protocolo pues hace que sea fácil de implementar, configurar, pero es poco flexible y escalable. Bien, listo. Para finalizar vamos a ver algo de la operación de cómo se comunica MPLS, que es un tema de las unidades. Como podemos ver, tenemos una topología de red con dos Provider Edge Router situados en la parte central de la red. Tenemos un Provider Router que tiene conexiones directamente con los CE o los Customer Edge Router y dos equipos o dos hosts con diferente tipo de direccionamiento en cada extremo, ¿sí? Lo primero que realiza el host de la parte izquierda genera un paquete con un destino a la dirección del otro host en el otro extremo con dirección 192.168.2.10. Aquí estamos hablando de un paquete con datos con direccionamiento IP y de tipo capa 2. En la segunda imagen vemos que el primer router que recibe el paquete no tiene MPLS y reenvía el paquete usando función de su tabla de enrutamiento. Como ya sabemos, puede ser a través de un protocolo SPF, como lo hicimos en la unidad pasada. Este envía este paquete al router PE1 en donde le agrega una etiqueta, en donde este router PE1 le agrega la etiqueta 16 y lo reenvía. Este hace lo que llamamos la función push, en donde lo que hablábamos, agrega la etiqueta y lo reenvía, ¿no? La etiqueta 16. Aquí ya estamos utilizando el protocolo LDP. Este continúa hacia el otro router que recibe el paquete y reemplaza la etiqueta 16 por la 21 y la reenvía. Esto lo llamamos la función swap. El PE2 pues recibe el paquete etiquetado, le quita la etiqueta y lo reenvía, ¿sí? A lo que llamamos la función pop, ¿sí? Básicamente la función pop es desetiquetar el paquete y lo reenvía a través de una tabla de enrutamiento, como lo vemos en la imagen 3, esta imagen que está acá. Y finalmente pues llegaría a su destino, que sería el host del extremo derecho de toda la red. Básicamente así es como funciona MPLS. Es algo muy sencillo, donde es una red donde se combina direccionamiento IP con todo lo que tiene que ver con protocolos de etiquetas, y es algo básicamente sencillo. Bueno, agradezco mucho su atención y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Alonso Meneses, pertenezco al grupo número 3 de conmutación y esta es la realización del trabajo
de sustentación de la actividad número 5. Los temas a sustentar son señalización de redes telefónicas, señalización SS7, fundamentos en redes IP. La señalización en redes telefónicas. La señalización se refiere al intercambio de información entre componentes de llamada, los cuales se requieren para entregar y mantener servicio. SS7 es un medio por el cual los elementos de una red de telefonía intercambian información. La información es transportada en forma de mensajes. Como vemos en la gráfica, vemos todo el sistema de comunicación que se tiene. Bueno, como vemos en esta otra gráfica, desde que sale de la central telefónica y cómo se maneja como tal desde el emisor hacia el receptor, el sistema de la comunicación. Los estándares. El estándar define el protocolo y los procedimientos mediante los cuales los elementos de la red de telefonía conmutada pública intercambian información sobre una red digital para efectuar el enrutamiento, establecimiento y control de las llamadas. La red física, SS7, divide claramente los planos de señalización y circuitos de voz. Una red SS7 tiene que estar hecha de equipos capaces de soportar SS7 de terminal a terminal para proveer el funcionamiento, la funcionalidad completa del sistema. La señalización SS7 vemos básicamente los receptores y vemos toda la aplicación como tal. El propósito básico de la señalización es el de crear un lenguaje técnico para intercambiar información de control que finalmente conecte dos líneas telefónicas ubicadas en cualquier parte de la red telefónica. El tráfico de señalización que nos interesa a nosotros es el externo, a las centrales, es decir, el que se realiza entre diferentes tipos de nodos de red. Actualmente el principal propósito de la señalización externa es el de transferir información de control entre nodos que se encargan de el control de tráfico, la comunicación con base de datos, son redes inteligentes y gestión de red. El sistema de señalización número 7 es en conjunto de telefonía especializada en señalización independiente y superpuesto a la red que presta el servicio de comunicación, en este caso la telefonía básica, red inteligente RDSI, redes móviles GSM, entre otros. Este funcionamiento como una red de señalización conformada por puntos de señalización y enlaces de señalización sobre la cual se conmutan los mensajes de señalización. El SS7 puede aplicarse a todas las redes de telecomunicaciones nacionales e internacionales, así como en redes de servicios especializados RSE, en las redes de servicios digitales. Los fundamentos de redes IP. Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo IP, que corresponde a nivel de red de modelo OSI. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP decide asignar otra IP. A esta forma de asignación de dirección IP se denomina también dirección IP dinámica. Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados generalmente tienen una dirección IP fija. Los servidores de correos DNS, FTP, públicos y servicios de páginas web necesariamente deben contar con una dirección IP fija o estática,
ya que de esta forma se permite su localización en la red. La dirección IPv4. Las direcciones IPv4 se expresan por un número binario de 32 bits, permitiendo un espacio de direcciones de hasta 4294. Las direcciones IP se pueden expresar como números de notación decimal. Se dividen los 32 bits de las direcciones en 4 octetos. El valor decimal de cada octeto está comprendido en el rango de 0 a 255. El número binario de 8 bits más alto es el 11111, o sea, 8 veces 1. Y estos bits de derecha a izquierda tienen los valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 255. En la expresión de direcciones IPv4 en decimal se separa cada octeto por un carácter único. En las primeras etapas del desarrollo del protocolo de Internet, los administradores de Internet interpretaban las direcciones IP en dos partes. Los primeros 8 bits para designar la dirección de red y el resto para individualizar la computadora dentro de la red. En 1981 el direccionamiento de Internet fue revisado y se introdujo la arquitectura de clases. En esta arquitectura hay 3 clases de direccionamientos IP que una organización pide recibir de parte de la Internet. Las clases son A, B y C. Aquí vemos en la gráfica el tipo de clases con el identificador de red y con el identificador de la estación. Dice que una red de clase A se asigna el primer octeto para identificar la red, reservando los 3 últimos octetos de 24 bits para que sean asignados a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es de 2 a la 24 menos 2. Y de red, es decir, 16.777, perdón, 16.777.214 hosts. En una red de clase B se asignan los 2 primeros octetos para identificar la red, reservando los 2 octetos finales, 16 bits, para que sean asignados a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts por cada red es de 2 a la 16 menos 2, o 65.534 hosts. En una red de clase C se asignan los 3 primeros octetos para identificar la red, reservando el octeto final, que son 8 bits, para que sea asignado a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts por cada red es de 2 a la 8 menos 2, o 254 hosts. De esta manera pues doy parte final al video de sustentación y pues quedo atento a sus observaciones. Muchas gracias.